Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, pásenle, están en su casa a este episodio número 172 de La Fosa Escéptica. Y bueno, como todos los domingos, desde hace más de 4 años que estoy aquí haciendo esta Fosa Escéptica, pues los saludo con mucho afecto. Y quiero saludar muy afectuosamente a todas las personas que ya somos más de 400 en el grupo de Facebook de La Fosa Escéptica, lo cual me da muchísimo gusto. Y los que no han entrado al grupo de Facebook, pues no sé qué están esperando, porque la verdad está muy bonito, muy bueno el grupo que se está formando en Facebook. Y en el de Telegram también. En Facebook es más jocoso el asunto, más cachondeo. Y en Telegram la plática de repente se pone intensa. Hasta me regañaron el otro día por hacer un comentario acerca de la política. Y bueno, ya les contesté y les dije, ¿saben qué? Que pues yo estaba hablando nada más de lo que vinieron a decir aquí a México. Yo la verdad no tengo pues ningún interés en el tema político. Y de eso que cachas algún noticiero o algún periódico y lees ves los videos de lo que dijo el presidente de Paraguay y del de Uruguay, y pues me pareció interesante. Después ya me vapulearon diciendo que yo no sabía nada de política, y efectivamente no sé nada de política, nada más estaba pues dando mi impresión acerca de ese momento en específico, ¿verdad? Sin más. Hoy vamos a hablar aquí, vamos a ponernos un poco densos acerca de las 5 vías de Tomás de Aquino y de cómo pues, es un documento que se llama la Summa Theologiae, que está lleno de falacias y que vamos a tratar de explicarlas el día de hoy aquí en La Fosa Escéptica. Es un poco denso el tema de hoy, pero con suerte lo llevaremos a buen término. Ya se acomodaron, ya están listos, ya se sirvieron una bebida, cafecito, se antoja ahorita, ¿verdad? Con esta tarde aquí en la parte donde vivo, pues medio nubladón y amenaza lluvia. En donde están ustedes, ¿cómo está el clima? Déjenme sus comentarios y les invito a suscribirse al canal de YouTube de La Fosa Escéptica, que ya somos más de 90 en el grupo de YouTube de La Fosa Escéptica, y estoy subiendo un video cada semana, pero voy a hacer unos mini temas en YouTube a partir de la semana que entra, y espérenlos con temas muy específicos, platicados en unos cuantos minutos. Y aparte el que hago yo todas las semanas, que ya son 8 videos ahí, y que duran un poquito más de tiempo. También en YouTube pueden estar escuchando los videos que de forma automática se pasan ahí a esa plataforma,
Y suscríbanse, ahí va a tener toda la información. Déjenme sus comentarios ahí en los videos de la Fosa Escéptica en YouTube. Los leo, también leo los de iVoox y los de Spreaker. Y los leo todos, los comento algunos. Y me da mucho gusto que se tomen el tiempo para hacerlo. Así es de que sin más, pues comenzamos. Bueno, Tomás de Aquino, que después lo hicieron santo. Santo Tomás de Aquino. Vivió de 1224 a 1274. Perdón. Era un fraile dominico que vivió en lo que actualmente es Italia. Está considerado un destacado teólogo y muy importante doctor de la Iglesia Católica Romana. Fue canonizado 49 años después de su muerte. Y su pensamiento formó parte de la férrea ética de su época y siglos posteriores, donde la religión era el centro indiscutible de toda actividad o pensamiento. Aquino aplicó a la teología católica romana el sistema de lógica y razón de Aristóteles, filósofo griego que vivió en el siglo IV antes de la era común. Tomás estableció el sistema llamado tomismo, el cual representa aún la teología básica de la Iglesia Católica Romana. Por eso quise hablar precisamente de él el día de hoy, porque su teología, su forma de ver la religión, pues es la que se considera fundamental dentro de la Iglesia Católica. Su obra más importante es la titulada Summa Theologiae, o que es lo que viene siendo en español Compendio de Teología, que es un muy extenso tratado escrito en latín, que era algo común en el ámbito religioso de la Edad Media, donde se profundiza sobre Dios, su naturaleza, la creación, el alma, los ángeles, la Trinidad, Jesucristo, la Virgen, la resurrección, los sacramentos y muchas cosas más. Esta obra quedó inconclusa tras haber sufrido Tomás de Aquino un proceso degenerativo que acabó produciéndole incapacidad psíquica para continuar escribiendo. Murió meses después por causas no bien definidas. Unos aseguran que su incapacidad se debió a que tuvo apariciones de Jesucristo, y otros han llegado a plantear la posibilidad de que hubiera sido envenenado, que no era muy común en la Iglesia y lo sigue siendo. Acuérdense de Juan Pablo I, ¿no? La citada obra, el Summa Theologiae, incluye en su parte 1 5 argumentaciones mediante las cuales dice demostrar la existencia de Dios. Estas argumentaciones se conocen como las 5 vías de Santo Tomás y son los pasajes más divulgados de sus obras. En esta fosa escéptica voy a analizar dichas vías, aunque con ello no pretendo poner en entredicho las bases de las fes, pues cada religión puede tener la creencia que desee, ¿verdad? Lo que sucede en este caso concreto es que bajo el título de ¿existe o no existe Dios?, la existencia de Dios puede ser probada de 5 maneras distintas. El santo anuncia que se puede probar que Dios existe, y ese es un asunto de importancia capital que interesa y mucho a nuestras vidas, a la razón y al buen sentido, ¿verdad? Y por este motivo puede y debe ser objeto de examen. Aparte de esto, en Internet existen diversas referencias a las vías de Santo Tomás y a otras doctrinas y opiniones, y también los textos completos de las obras del santo teólogo y las de Aristóteles. Cualquier persona que me esté oyendo en este momento puede consultar libremente dichos argumentos o buscar información al respecto, pues donde prefiera, o reflexionar por sus propios medios como estime más adecuado. Todo lo que se necesita es tener interés en esta cuestión y pues disfrutar de libertad intelectual, es decir, poder pensar sin ideas impuestas o preconcebidas. Así es de que si ustedes no tienen inconveniente, vamos a empezar con esta primera vía. Bueno, la primera vía tiene el nombre de El origen del movimiento. Y voy a leer el texto íntegro de esta primera vía que escribió Santo Tomás de Aquino. Y dice así: la primera y más clara es la que se deduce del movimiento.
Es cierto, y lo perciben los sentidos, que en el mundo algunas cosas están en movimiento, y todo lo que se mueve es movido por otro. De hecho, nada se mueve a no ser que en cuanto la potencia esté orientada a aquello para lo que se mueve. Por su parte, quien mueve está en acto, pues mover no es más que pasar de la potencia al acto. La potencia no puede pasar a acto más que por quien está en acto. Ejemplo, el fuego, en acto caliente, hace que la madera, en potencia caliente, pase a caliente en acto. De este modo, la mueve y cambia, pero no es posible que una cosa sea lo mismo simultáneamente en potencia y en acto. Solo lo puede ser respecto a algo distinto. Ejemplo, lo que es caliente en acto no puede ser al mismo tiempo caliente en potencia, pero sí puede ser en potencia frío. Igualmente, es imposible que algo mueva y sea movido al mismo tiempo, o que se mueva a sí mismo. Todo lo que se mueve necesita ser movido por otro, pero si lo que es movido por otro se mueve, necesita ser movido por otro y por otro. Este proceder no se puede llevar indefinidamente, porque no se llegaría al primero que mueve, y así no habría motor alguno, pues los motores intermedios no mueven más que por ser movidos por el primer motor. Ejemplo, un bastón no mueve nada si no es movido por la mano. Por lo tanto, es necesario llegar a aquel primer motor al que nadie mueve. En todos reconocen a Dios. Esto es lo que escribió Tomás de Aquino en su primera vía. Voy a tratar de, simplificarlo. Según Tomás de Aquino, algunas cosas se mueven. Toda cosa que se mueve es movida por otra cosa. Es imposible retroceder infinitamente en este proceso. Hay una primera cosa que origina todo movimiento. Esa primera cosa es un ser, y ese ser es Dios. Vamos a desmenuzarlo. El razonamiento de Aquino parece profundo cuando se lee por primera vez, pero sucesivas lecturas evidencian que solamente es abstruso. La dialéctica de esta vía podría merecer respeto e interés por la antigüedad que posee, pero en las observaciones del mundo que le rodea, Aquino comete errores monumentales que evidencian su muy limitada capacidad de observación y deducción, como lo voy a tratar de explicar. Este planteamiento sigue el conocido esquema llamado retroceso infinito, que consiste en imaginar una regresión sin fin a una serie de sucesos y analizar mentalmente su posible origen. Esta idea no es en absoluto novedosa, pues en todas las épocas la gente se ha formulado este tipo de cuestiones sin encontrar nunca respuestas. Por lo menos respuestas satisfactorias. Proposiciones idénticas serían, por ejemplo, que todo ser vivo desciende de otro, que todos los días tienen su víspera y muchas otras. Para los que no estén familiarizados con las sutilezas de la filosofía, explicaremos que existe un argumento tan viejo como engañoso que consiste en presentar dos alternativas como si no pudiera haber otras, y después de demostrar que una de ellas es absurda, pretender que se ha probado así que la otra es verdadera. Este método es falaz, porque pudiera ocurrir que la opción que sobrevive sea también absurda, e incluso más disparatada que la que se ha descartado. O sea que si procediéramos a la inversa, probaríamos también engañosamente lo contrario. En otras palabras, si empezáramos diciendo que es imposible que haya algo incorpóreo que además sea eterno e infinito, llegaríamos a la falsa conclusión de que hemos demostrado, por citar un ejemplo, que la energía, la materia, el tiempo y el espacio forman un conjunto sin límites. De hecho, de esto, nos damos cuenta de que el santo propone que solamente hay dos opciones, el infinito o Dios, y que al descartar lo primero, pretende haber demostrado lo segundo. Sin embargo, las alternativas que la situación exige plantearse no son dos, sino tres. Vamos a verlas. Miren, alternativa primera, la energía, la materia, el tiempo y el espacio forman un conjunto sin límites. Alternativa segunda, la regresión de acontecimientos no es infinita ni eterna, sino que comienza en un espíritu que es infinito y eterno. Y la alternativa tercera es: no podemos contestar satisfactoriamente a ciertas incógnitas acerca del origen del universo porque hay cosas que no sabemos ni comprendemos. Por todo esto, y siendo razonables,
el discurso de esta primera vía de Aquino tiene que detenerse en el momento en que cree haber llegado a deducir la existencia de una cosa llamada primer motor. Pues el paso siguiente, en el que afirma nada menos que esa cosa es un ser y después que ese ser es Dios, pues no es en absoluto una prueba ni nada que se le parezca. Es una adjudicación arbitraria e incorrecta. En filosofía esto se llama falacia non sequitur, que significa que de una cosa no se sigue o se deduce la otra. Hay que observar, para remachar el error, que primeramente Aquino dice que todo lo que se mueve necesita ser movido por otro. Pero acto seguido afirma lo contrario, que hay algo que no necesita ser movido por otro. En otras palabras, el santo afirma simple y gratuitamente lo que se trataba de demostrar, pero sin haberlo demostrado. Este razonamiento se conoce como una falacia petito principii, que viene a significar que el discurso no funciona y debe volver al principio. Y aunque el teólogo comienza afirmando que una cosa tiene que ser movida por otra cosa, pasa finalmente a decir que esa cosa no es una cosa sino un ser, evidenciando que dirige el razonamiento hacia donde le conviene, aunque de una forma bastante burda. Y al citar a Dios, el santo teólogo añade que es el que todos reconocen, o sea, que coloca sutilmente en él todas las características de su hipótesis. Esta primera vía de Aquino podría haber tenido cabida en la visión aristotélica del mundo que se tenía en tiempos medievales, pero es completamente errónea. Aristóteles fue el primero que postuló la idea de que todo lo que se mueve es movido por otro, y lo analizó por medio de la deducción intelectual, pero no experimentó para constatarlo prácticamente. Los hallazgos de estudiosos y científicos de siglos posteriores evidenciaron que la idea del filósofo griego estaba muy equivocada. Aquino no era ciertamente un estudioso de la ciencia, pero eso no puede disculpar que deje aparte fenómenos tan conocidos como, por ejemplo, que cuando se frotan dos palos o cuando una cuerda roza contra una madera, el movimiento finalmente cesa y desaparece, pero resulta que se crea calor. La omisión de estas evidencias básicas, cuando se pretende estar analizando el movimiento universal, resulta imperdonable y echa por tierra cualquier prestigio que pudiera tener el santo en materia de observación y deducción elemental. El señor Tomás, porque así le digo yo, señor Tomás, tampoco toma en consideración otro maravilloso y archiconocido fenómeno del movimiento, la luz, que se desplaza sin que aparentemente la mueva nadie y sin mover a nada, ni cuando se refleja en un espacio, en un espejo, o se desvía al penetrar en el agua. La luz es una cosa tan evidente que su exclusión de esta primera vía, pues difícilmente puede ser casual. Probablemente la omisión se debe a que el fenómeno luminoso, con su extraordinaria naturaleza no convencional, incluso si procede de una modesta vela, hubiera arruinado todo el planteamiento de Tomás de Aquino. Algo parecido ocurre con otras cosas que también eran de dominio público, como el calor, que se puede mover independientemente de la luz, como por ejemplo cuando una pared caliente irradia calor, o con el sonido. Aquino omite que la luz, el calor o el sonido parecen moverse, pero sin recibir ni dar movimiento, y no entra a considerar la trayectoria, ya sea rectilínea, circular, parabólica, o la velocidad rápida, lenta, uniforme, acelerada o uniformemente acelerada. Todo lo engloba en el específico concepto de movimiento. Describiendo el movimiento, Aquino llega a lo que llama el primer motor. De igual manera que exponiendo la reproducción de los seres vivos hubiera podido llegar al primer reproductor, o analizando la luz y la oscuridad hubiera podido deducir un primer iluminador. Pero entonces el razonamiento entra en una vía muerta, porque no hay forma de deducir razonablemente qué pueden ser esos primeros productores. Es decir, que el intrincado razonamiento de esta primera vía no sirve para nada, porque pretender que el supuesto primer motor es una cosa que es un ser que es Dios, resulta algo completamente arbitrario y caprichoso. Pero incluso si nos permitiéramos la licencia de suponer que hubiera un motor primigenio y tuviéramos que darle un nombre, meramente porque necesitáramos un nombre, no existe ningún fundamento para decir que es Dios,
o mejor dicho, lo que Santo Tomás entiende por Dios y pretende que los demás también entiendan. Pues no sabemos si ese motor primero es algo animado o inanimado, si puede pensar o no, si es algo con lo que podemos hablar, si es singular o es plural, si tiene edad o si es eterno o indefinido. ¿Por qué habría de ser Dios y no el motor inmóvil concebido por Aristóteles, en cuya obra está basada esta vía? ¿Por qué puede existir un espíritu eterno y no puede existir un movimiento eterno? Otra pregunta igualmente interesante es, ¿Dios se puede reproducir y crear uno o más dioses iguales a él si lo desea? Aquino expone una analogía simplona, que como todas las analogías, pues no prueba nada, que es de la mano que mueve el bastón, pero se desentiende de lo que puede ocurrir con el movimiento del bastón. Esto es una falta grave, que es difícil de detectar porque en general los errores por omisión son más sutiles que los errores expresos. Hay que subrayar, sin embargo, que el movimiento del bastón no desaparece. Si una cantidad de energía parece esfumarse, podemos estar seguros de que surge en algún otro lugar de otra forma en igual cantidad. El movimiento no es más que una de las formas que adopta la energía, lo cual Aquino ignoraba completamente. El movimiento es, de hecho, energía cinética, igual que hay energía calorífica y otro tipo de energías. Vemos que la misma argumentación que se aplica hacia el pasado puede aplicarse hacia el futuro. Y según ese razonamiento, la sucesión de movimientos no puede ser infinita ni en un sentido ni en el otro. Por este procedimiento tan sencillo se puede llegar a deducir que lo mismo que hay un primer motor tiene que haber un último movido, y de ahí a pretender haber demostrado que eso es el juicio final no hay más que un paso. Al leer el pasaje donde se pone el ejemplo del fuego y la madera, parece que Aquino se estuviera refiriendo no solamente a movimientos, sino también a causas y efectos en general, pero no es así. Esta primera vía trata exclusivamente sobre el movimiento de los cuerpos del universo y puede considerarse como un caso particular de la segunda, que también va sobre las causas y efectos y que vamos a ver en un momento más. ¿Cuáles serían mis conclusiones o las conclusiones que podríamos sacar sobre esta primera vía? Bueno, pues que es un planteamiento rotundamente falso y con un discurso lógico deformado. Razona hacia el pasado, pero no lo hace hacia el futuro, aunque en buena lógica ambos razonamientos tendrían que desembocar en conclusiones equiparables. Resulta decepcionante e intelectualmente pobre. No acredita lo que anuncia. Elude ocuparse de la luz, el calor, el viento, las olas y otras cosas que se mueven sin que nadie las mueva. Es deplorable que un hombre de dueño de conceptos tales como el paraíso estaba situado a la derecha del cielo o que los planetas son para ornamentación, se le conceda algún crédito cuando tiene el atrevimiento de pronunciarse sobre cinemática, aunque lo haga a un nivel muy primitivo y rudimentario. Toda esta retórica incorrecta de Santo Tomás únicamente puede tener éxito cuando la reciba un auditorio que esté convencido de antemano. Lo dicho hasta aquí aconseja que se haga una lectura atenta de las vías para localizar errores, unas veces explícitos y otras por omisión, y falacias. Aclaremos que una falacia o sofisma es un argumento que parece bien construido pero es falso. Las falacias se apoyan en las formas de la lógica y de la teoría de la argumentación, pero solo para parecer válidas. Pretenden ser persuasivas, es decir, han de parecer argumentos sensatos para el receptor. Las falacias y los sofismas no son viejos ejemplares que estén dormidos en la filosofía antigua, sino que por las facilidades de comunicación de los tiempos modernos están ahora muy vivos y son muy abundantes. Se utilizan con mucha profusión en política, publicidad, economía, deportes y muchos otros campos. Por su estilo, las falacias están catalogadas en diversas clases. Quizás las más pintorescas sean las llamadas del tirador. La falacia del tirador, nombre que se debe a que un tirador de fusil primero dispara contra una pared y después pinta un blanco alrededor de los impactos. Voy a hacer en este momento una pausa y le seguimos con la segunda vía de Santo Tomás de Aquino.
Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Regreso aquí a La Fosa Escéptica y me da mucho gusto saludar, como siempre, a las personas que se juntan aquí en el chat en vivo de Spreaker. Mi estimado primo Ricardo de la Peña López, que dice: saludos Milik, aquí en Cancún a 30 y tantos grados con 90% de humedad. Ya sabe, pasando fríos, sí, me imagino. Y sobre todo en esa porquería de estado. Bellísimo Cancún y bellísima la península de Yucatán en general. Y que la verdad me das mucha envidia. No hay envidia buena y de la mala, hay envidia, punto. Y me das mucha. Pablo Llorens, mi estimado uruguayo. Buenas noches, amigos de La Fosa, Alfonso, Ricardo de la Peña López y escuchas del programa. Acá en Uruguay empezó la primavera. Disfrutamos de un hermoso domingo de sol. Un fuerte abrazo. Ay, mi estimado Pablo, también me da mucha envidia porque acá la lluvia de verdad no ha parado antes todos los días, pero ahora nada más en las noches está lloviendo muy fuerte. Hectito Ciales, buenas noches. Según yo, Hectito está en Puerto Rico. Buenas noches, Hectito, como siempre, mucho gusto. Dice Pablo, en ese momento de la historia, ¿qué argumentos y evidencias tenía Tomás de Aquino para afirmar con tanta seguridad que fue Dios quien inició al universo? Es puro dogma, sí, y una necesidad de justificarse, ¿verdad? Justificar su fe y su religión. Adrián dice: Tomás, el borrachito. Pues sí, no sé qué se metía, pero sí, algo se metía. Dice Ricardo de la Peña: saludos Pablo y amigos. Dice Adrián: no lo digo yo, lo dijo un sacerdote, porque yo soy de un lugar que se llama Santo Tomás. El sacerdote preguntó de dónde era y le dije que de Santo Tomás, y me preguntó si era de Santo Tomás el borrachito o el apóstol. Ah, bueno, pues es que Santo Tomás dicen que estaba borracho porque dijo la frase célebre que pasó a la posteridad de hasta no ver, no creer, ¿no? Pero ese es otro Tomás. Y seguimos aquí en La Fosa Escéptica y vamos a ver esta segunda vía para tratar de desmenuzarla. Les voy a leer lo que escribió Tomás de Aquino. La segunda vía es la de la naturaleza de la causa eficiente. Nos encontramos que en el mundo sensible hay un orden de causas eficientes. Sin embargo, no encontramos ni es posible que algo sea causa eficiente de sí mismo, pues sería anterior a sí mismo, cosa imposible. En las causas eficientes no es posible proceder indefinidamente porque en todas las causas eficientes hay orden. La primera es causa de la intermedia y esta, sea una o múltiple, lo es de la última, puesto que si se quita la causa desaparece el efecto. Si en el orden de las causas eficientes no existiera la primera, no se daría tampoco ni la última ni la intermedia. Si en las causas eficientes lleváramos hasta el infinito este proceder, no existiría la primera causa eficiente. En consecuencia, no habría efecto último ni causa intermedia, y esto es absolutamente falso. Por lo tanto, es necesario admitir una causa eficiente primera. Todos la llaman Dios. Voy a tratar de simplificarlo. Existen diversos efectos, todo efecto está originado por una causa, es imposible remontarse indefinidamente en la cadena causal, ha de haber una causa que no tiene origen y que es causa de todas las demás, esa causa es un ser y ese ser es Dios. Así simplificado, ya de por sí resulta una estupidez, una falacia.
Aquí en México le decimos pendejada. Pero analicémoslo un poco. Bueno, se trata, igual que en la primera vía, de imaginar una regresión sin fin al pasado y dos opciones. En realidad es la misma concepción y desarrollo que la citada primera vía, de modo que la mayor parte de las cosas que he dicho para aquella sirven para esta. La retórica de esta segunda vía incurre también en una contradicción insalvable. Primero se afirma que todo efecto ha de tener una causa y seguidamente que hay un efecto que no tiene causa. Por tanto, la pretendida prueba se queda en una falacia muy mala. Una demostración razonada y lógica no puede lograrse así. Por otro lado, el teólogo supone gratuitamente que como un efecto tiene una causa, una serie de efectos tiene una serie de causas, cuando el conjunto no tiene por qué tener las mismas propiedades que las partes. Esto se conoce como falacia de la composición. También se nos dice que el efecto sin causa es solamente uno, pero esto es arbitrario, ya que el razonamiento dado no se infiere que deba ser así. Y lo que es peor, no se deduce de ninguna manera que ese efecto tenga que ser un ser y que ese ser tenga que ser Dios. De nuevo analiza los acontecimientos hacia el pasado, pero no hacia el futuro, lo cual creo es obligado para un filósofo que intenta buscar la verdad. Sería de sumo interés deducir cuál va a ser el final de la cadena de causas y efectos. Hay que notar que el teólogo se concede a sí mismo lo que ha probado lo que dice y lo traslada a la tercera vía, como vamos a ver más adelante. En otras palabras, que la tercera vía depende de la segunda. ¿Cuál sería la conclusión a la segunda vía? Bueno, pues es una dialéctica errónea y probablemente armada, y muy pobremente armada. El tal santo intenta plantear un discurso coherente, pero cuando llega a un punto donde no encuentra respuesta apropiada, anuncia que ha demostrado la existencia de Dios. Esto lo ha hecho en la primera vía y también en esta segunda, y lo volverá a hacer en la tercera, que veremos a continuación. Se abstiene de desarrollar y pormenorizar su hipótesis, que presenta numerosas lagunas. Analiza hacia el pasado, pero no hacia el futuro, lo que resulta realmente decepcionante. Vamos a ver esta tercera vía que él llamó la limitación de la existencia. Y Tomás de Aquino dijo así: la tercera vía procede de la posibilidad y la necesidad, y es como sigue. Encontramos que las cosas pueden existir o no existir, pues pueden ser producidas o destruidas, y consecuentemente es posible que existan o que no existan. Es imposible que las cosas sometidas a tal posibilidad existan siempre, pues lo que lleva en sí mismo la posibilidad de no existir en un tiempo no existió. Si, pues todas las cosas llevan en sí mismas la posibilidad de no existir, hubo un tiempo en que nada existió. Pero si esto es verdad, tampoco ahora existiría nada, puesto que lo que no existe no empieza a existir más que por algo que ya existe. Si pues nada existía, es imposible que algo empezara a existir, en consecuencia nada existiría. Y esto es absolutamente falso. Y sigue diciendo Tomás de Aquino: luego no todos los seres son solo posibilidad, sino que es preciso algún ser necesario. Todo ser necesario encuentra su necesidad en otro o no la tiene. Por otra parte, no es posible que en los seres necesarios se busque la causa de su necesidad, llevando este proceder indefinidamente, como quedó probado al tratar las causas eficientes, que es la segunda vía. Por lo tanto, es preciso admitir algo que sea absolutamente necesario, cuya causa de su necesidad no esté en otro, sino que él sea causa de la necesidad de los demás. Todos le dicen Dios. Voy a tratar de simplificárselos. La simplificación sería: las cosas no son eternas, las cosas no se pueden haber creado solas, las ha creado un ser, ese ser es Dios. El galimatías del texto se puede sintetizar en una proposición tan diáfana como la de nuestra simplificación. Una vez más plantea el teólogo dos opciones y pretende que lo absurdo de una de ellas es prueba de que la verdad de la otra es así. El argumento, por tanto, no tiene ningún valor, como ya he expuesto en nuestro análisis de las vías anteriores. Y de nuevo se contradice, pues afirma finalmente que hay algo eterno cuando había empezado su discurso estableciendo precisamente lo contrario, que nada es eterno. Aquino opera en esta vía como en las anteriores. Llega a un punto en el que afirma sin más contemplaciones que eso que es absolutamente necesario pues es Dios, lo cual no se infiere de la premisa anterior.
Comienza hablando de las cosas, pero hacia la mitad del discurso pasa burdamente del término cosas al término seres, y a continuación pasa gratuitamente del plural al singular, poniendo en evidencia que está dirigiendo el razonamiento para que acabe en el punto que a él le interesa. En el texto de esta tercera, el Santo Tomás argumenta por otra parte que no es posible que en los seres necesarios se busque la causa de su necesidad, llevando este proceder indefinidamente, como quedó probado al tratar las causas eficientes, que es la segunda vía, ¿no? Sin embargo, es absolutamente falso que eso se haya probado en la segunda vía. Y lo que es más, en el texto de dicha segunda vía no figura ni una sola vez el sustantivo ser, ni tampoco seres. Esto dice muy poco del rigor y de la seriedad que el discurso intenta tener. Como se mencionó antes, aquí no alcanza una conclusión arbitraria y apela a una justificación psicológica. Todos le dicen Dios. Lo que Tomás de Aquino pretende entronizar es el concepto que él tiene de Dios. Siguiendo la línea de razonamiento de Santo Tomás, en esta vía que estamos analizando, resulta que todo lo que es movido mueve a su vez a otro, es decir, origina un efecto. Por ejemplo, si aplicamos un fuego de leña a un caldero de agua, el agua se calienta. Pero el santo teólogo omite analizar que el proceso no acaba ahí, pues al apagarse el fuego el agua se enfriará, pero comunicará su calor a todo lo que tenga alrededor. Y al quemarse la madera se ha creado o producido algo, calor radiado, humo, cenizas calientes, que asimismo ha de ir a parar a algún sitio. Estos fenómenos y otros similares no se han detenido jamás. Reflexionando sobre ello se plantea un desarrollo hacia el futuro muy interesante, pues si se pueden hacer deducciones de cierto valor analizando hacia atrás, no se ve por qué no se puede hacer lo mismo analizando hacia adelante. Y si es interesante intentar deducir cómo empezó todo, no lo es menos saber o deducir cómo va a acabar. Sin embargo, Aquino no plantea el análisis progresivo y de hecho ni siquiera lo menciona, a pesar de que tiene que resultar evidente para un teólogo. ¿Cuál sería la conclusión a esta tercera vía? Bueno, pues presenta graves errores de concepción. Aquino vuelve a emplear el recurso de retroceder hacia un punto imaginario donde no había nada, si eso se puede imaginar, y entonces hacer aparecer arbitrariamente a Dios. Este discurso, idéntico al empleado en las dos vías anteriores, aunque variando los sujetos, presenta los graves defectos que hemos razonado de diversas maneras. Se comprueba de nuevo que lo que hace Aquino es desenvolverse en asuntos de la razón solamente hasta que no encuentra más respuestas. En este punto abandona el discurso lógico para entronizar una creencia acerca de la que no se ha demostrado absolutamente nada y que bien mirado es todavía más irracional que lo que acaba de rechazar. Hemos visto cómo Aquino, una vez admitida la eternidad e infinitud de Dios, niega eso mismo a todo lo demás, denotando así un criterio sorprendentemente parcial o irracional, mediante el cual puede demostrar todo lo que se le pegue la gana. Es más, si se parte de la base de que Dios es infinito y eterno, pues ya no es necesario demostrar nada. Omite de nuevo el análisis hacia el futuro, pues lo cual deja incompleto un planteamiento teológico y filosófico de envergadura como intenta hacer ese. Pues si se alega que al principio solamente existía Dios, que creó el universo, tiempo incluido, y el ser humano, parece lógico interpretar que una vez concluido el supuesto juicio final, Dios desharía lo creado, tiempo incluido, quedando presumiblemente solo el cielo y el infierno. Al purgatorio se le asigna naturaleza temporal. Los ángeles, los demonios y los muchos miles de millones de almas de personas. Es lícito y lógico preguntarse con qué objeto habría hecho todo eso Dios. La teología debería proporcionar una respuesta a esta cuestión tan importante y crucial. ¿Cuál es la cuarta vía? Los grados de virtud. Esa la vamos a ver ahorita que regrese de esta pausa. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente.
Ya regreso aquí a la Fosa Escéptica y quiero saludar afectuosamente a todos mis amigos que me escuchan en España, que me escuchan en México, que me escuchan en Colombia, que me escuchan en Argentina, que me escuchan en Estados Unidos, que son las ciudades, o los países, perdón, en donde más escuchas tengo en iVoox. Y les agradezco mucho su preferencia, que se hayan suscrito. Somos 2,500, 2,600 personas suscritas en iVoox. Si ustedes no están suscritos en iVoox, acérquense y suscríbanse a iVoox. Ahí viene un recuadrito que dice donar. Si ustedes tienen la posibilidad de donar en económico para el sostenimiento de esta fosa escéptica, se los voy a agradecer harto, porque pues bueno, la situación económica de todos está floja. La mía está, la verdad, en un estado deplorable. Y no hay más que pedir la ayuda para continuar con esta fosa. Me va a dar mucha pena tener que cerrar la fosa escéptica y dejarla de hacer por el dinero que me toma y que me hace gastar en las suscripciones que tenemos en Spreaker, en iVoox y en otras plataformas. Y el intento es que ustedes me apoyen como mecenas, como patrocinadores. Hay una página en Patreon también donde pueden ustedes aportar para el sostenimiento urgente, eso sí, de esta fosa escéptica. Se los voy a agradecer muchísimo. Y diciendo lo anterior, tengo un mensaje aquí. Dice, podría preguntarse a un teólogo si el paraíso y el infierno son materiales o inmateriales. Esa es una muy buena pregunta para un teólogo. Aunque, pues el asunto es que te van a salir con una maroma y te van a tratar de convencer. Esos son muy hábiles. Los sacerdotes no son tontos, ¿eh? Son personas muy preparadas en eso. Estudian teología, precisamente como un manual para rebatir a los cuestionamientos de gente que los enfrenta y saben cómo sacarle la vuelta al asunto. Entonces, no es un asunto fácil, ¿eh? Pero ¿cuál es la cuarta vía? Bueno, la cuarta vía son los grados de virtud. Les voy a leer lo que escribió Tomás. La cuarta vía es la graduación que se puede hallar en las cosas. Nos encontramos que la bondad, la veracidad, la nobleza y otros valores se dan en las cosas, en unas más y en otras menos. Pero este más y este menos se dice de las cosas en cuanto que se aproxima más o menos a lo máximo. Así, caliente se dice de aquello que se aproxima más al máximo calor. Hay algo, por tanto, que es muy veraz, muy bueno, muy noble, y en consecuencia es el máximo ser, pues las cosas que son sumamente verdaderas son seres máximos, como se dice en el libro segundo de Metafísica. Como quiera que en cualquier género, lo máximo se convierte en causa de lo que pertenece a tal género. Así el fuego, que es el máximo calor, es causa de todos los calores, como se explica en el mismo libro. Del mismo modo, hay algo que en todos los seres es causa de su existir, de su bondad, de cualquier otra perfección. Le llamamos Dios. Eso dice Tomás de Aquino en la cuarta vía. Se los voy a simplificar, que no es lo mismo que se los voy a resumir. La simplificación sería como sigue. En las cosas se encuentran diferentes valores, bondad, veracidad, nobleza, entre otros. La graduación de dichos valores es variable y alcanza un máximo. La cosa que alcanza lo máximo es un ser. Ese ser posee el grado máximo de toda característica. Ese ser confiere grados a toda cosa que tenga esa característica. Ese ser es Dios. Otra vez lo mismo con Tomás. Bueno, ¿cuál sería el análisis? Bueno, en principio, hablar de valores morales es una demostración que requiere rigor. Parece bastante inadecuado, pues la moralidad del ser humano es un concepto que varía o puede variar extraordinariamente según las épocas, las culturas o las creencias. Reconozcamos, por poner solamente uno de los muchos ejemplos a nuestra disposición, que ahora nos parece vergonzosa la misma trata de esclavos que nos pareció aceptable durante siglos. Aquí no comienza refiriéndose a las cosas, pero más adelante pasa sin mediar explicación alguna a referirse a los seres. No se sabe si se refiere a seres vegetales o animales irracionales, o se habla de la raza humana. En la quinta vía, que vamos a ver, el teólogo asegura que hay cosas inanimadas que actúan con un fin, de modo que no es factible determinar a qué se está refiriendo ahora. Y esto es un fallo de importancia. A continuación, el santo parece referirse a seres sobrenaturales cuya existencia se concede gratuitamente, y teniendo en cuenta que adjudica a dichos seres cualidades que emanan de la mente, debe entenderse que se trata de seres inteligentes, lo cual pasa asimismo sin acreditación de ninguna clase. Y aunque viene hablando en plural de los seres sobrenaturales,
al final pasa a decir que eso es Dios, en singular, dejando de lado dar razones por las cuales los supuestos seres no son más de uno. Paralelamente al discurso principal, afirma que el fuego es el máximo calor, lo cual es completamente erróneo, y lo remata confundiendo calor con temperatura, que es como confundir la cantidad de agua que hay en los océanos con la altura de las mareas. Y afirma que el fuego es la causa de los demás calores, lo cual es un tremendo disparate incluso para alguien de la Edad Media, pues no se ve cómo el fuego puede ser la causa del calor de los cuerpos de las personas, por poner un ejemplo sencillo. El calor o energía calorífica es solamente una de las formas que toma la energía. La temperatura es una escala arbitraria cuyo grado más alto no se conoce. Se estima que el núcleo del Sol está a unos 15 millones de grados centígrados, lo cual no se puede producir con fuego, y que hay estrellas cuya temperatura es 40 veces superior. Con lo que hemos dicho hasta aquí, pues es suficiente para demostrar o desmontar la retórica de esta cuarta vía, pero quedaría aún analizar el núcleo del razonamiento de Santo Tomás. Ya hemos apuntado antes que bondad, veracidad y nobleza son conceptos subjetivos, intangibles y resbaladizos sobre los que resulta complicado caminar, ya no digamos debatir. Pero es que también existen la amistad, la tolerancia, la jovialidad, la gratitud, la reciprocidad, la esperanza. Debemos entender, por lo tanto, que hay un ser que tiene máxima gratitud, jovialidad y esperanza. Y por otra parte, ¿cuánto es máximo? ¿Cuál es la graduación, cifra o cantidad máxima? Son preguntas ociosas, pues cualquier respuesta numérica que se dé puede ser rebasada. Hay que recordar también que el propio Santo Tomás ha rechazado en sus 3 primeras vías el que pueda haber un proceso indefinido o infinito. Sin embargo, ahora no parece encontrar inconveniente en atribuir a Dios un grado máximo, que es un término tan ilimitado como los otros, puesto que no hay forma de medirlo ni objetivarlo. Al lado de las cualidades hay, por desgracia, muchos defectos: la intolerancia, el dogmatismo, la envidia, el desamor, el odio, en fin, ¿para qué seguir? Santo Tomás cita las 3 cualidades que hemos visto, pero en cambio elude toda referencia expresa o implícita a defectos y a características que podríamos llamar neutras, como la velocidad o la sexualidad. No es probable que la omisión de algo tan elemental y llamativo sea involuntaria. Y también orilla a Santo Tomás la sencilla consecuencia de que si hay grado máximo, también habría grado mínimo. Así que tanto las virtudes como los defectos parecen oscilar en intensidad entre un grado mínimo y otro máximo. Aquí nos supone caprichosamente, y sin demostrar absolutamente nada, que habrá un ser que posea las virtudes en grado máximo, y no aclara si posee los defectos en grado mínimo. Acto seguido, el santo comete un tremendo error, pues si algo alcanza un grado superior en una escala no significa que sea la causa de todas las cosas de esa escala u orden. Es una pretensión insólita, infantil y absurda. ¿Cuál es la conclusión a la cuarta vía? Bueno, la pretendida demostración fracasa estrepitosamente ante un análisis medianamente razonado y dice muy poco de la serenidad intelectual del santo. Presenta una situación pueril cuando no absurda y está pésimamente construida. Si suponemos que de las formas en las que murió Santo Tomás de Aquino se plantean 2 posibilidades, o sea, que haya sido envenenado o que haya muerto por una degeneración cerebral, pues obviamente creo que desde aquí ya demostraba para dónde iba, ¿no? Voy a hacer una pequeña pausa para regresar con la quinta vía, que es la última, que se llama el gobierno del mundo. Ya regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente.
Regreso aquí a la fosa escéptica y dice Pablo Llorens, Tomás de Aquino no conocía las 3 leyes de la termodinámica, me imagino. No, pues me imagino que no. O si las conocía, las doblaba como se le pegaba la gana, ¿verdad? Perdón. Bueno, pasemos a la quinta vía, el gobierno del mundo. Perdón. La quinta vía se obtiene, dice Santo Tomás, ¿no? La quinta vía se obtiene del gobierno del mundo. Vemos que hay cosas que no tienen conocimiento, como son los cuerpos naturales, y que obran por un fin. Esto se puede comprobar observando cómo siempre, o a menudo, obran igual para conseguir el mejor resultado, de donde se deduce que, para alcanzar su objetivo, no obran al azar, sino intencionalmente. Las cosas que no tienen conocimiento no tienden al fin sin ser dirigidas por alguien con conocimiento e inteligencia, como la flecha por el arquero. Por lo tanto, hay alguien inteligente por el que todas las cosas son dirigidas al fin. Le llamamos Dios. La simplificación de esta quinta vía sería: hay cosas que obran intencionalmente y con un fin. Esas cosas no son inteligentes. La actuación de esas cosas está dirigida por un ser inteligente y ese ser es Dios. Hay que notar que la pretendida prueba de un hecho de tan extraordinaria importancia casi no alcanza 8 líneas. Por otra parte, causa asombro e indignación que se pueda presentar tan vagamente una afirmación de tanta trascendencia como qué cosas que carecen de conocimiento actúan y que además lo hacen con un propósito. El santo teólogo no desarrolla su aserto, ni lo razona, ni explica en qué se basa, ni tampoco aclara a qué cosas o cuerpos naturales se refiere. En otro lugar del Summa Theologiae, aquí no se refiere a los cuerpos celestes cuyo ser es sustancial e intransmutable, de modo que todo indica que los cuerpos naturales no son los cuerpos celestes, aunque el que la lea no tiene forma de orientarse así, puesto que se omite cualquier detalle o identificación. Además, no dice cuál es el supuesto fin o propósito con el que obran las cosas, lo cual es vital si se quiere prosperar en ese razonamiento. Al no desarrollar ni explicar, ni siquiera sugerir cuál es el fin que pretendidamente persiguen las cosas a las que se refiere, ni indica cuáles son esas cosas, pues la dialéctica de aquí no queda vacía. Tampoco se ve cómo puede ser que cosas inanimadas reciban y cumplan órdenes procedentes de algo supuestamente invisible, indefinible e intangible. Aquino, que dice aplicar rigor y lógica en sus argumentos, se contradice y acepta lo mágico sin ningún reparo. En base a esto podemos afirmar que esta quinta vía es completamente inaceptable y que su retórica, que por cierto está mal construida, se descalifica a sí misma. La afirmación de que cosas inanimadas pueden actuar, que actúan y que además lo hacen siempre o a menudo con intención, se disuelve sola cuando se reflexiona sobre cuál puede ser la finalidad y el propósito de las olas, el viento, las mareas, la luna, Venus, Sirio, la Vía Láctea, los terremotos, los volcanes, los vendavales, la erosión debida al viento, a la lluvia, a las olas y a los ríos, la diferencia de salinidad en los distintos mares y lagos, los meteoritos, los eclipses, las estrellas y cometas, el plegamiento de la corteza terrestre hasta formar montañas, las cuevas, cimas y cavidades naturales y las arenas de los mares y océanos. Y eso por nombrar solamente algunas de las cosas que eran conocidas en tiempos de Aquino, y pidiendo disculpas por hacer esta lista tan larga. Por eso resulta indignante que Aquino pretenda que su deliberadamente ambigua e imprecisa generalización pase como demostración de algo. Si además mencionamos algunas cosas que en tiempos medievales no se conocían, como la deriva de los continentes, el desplazamiento del Sol y el de las estrellas y galaxias de todo el universo conocido, o las enormes cavidades de nuestro subsuelo llenas de petróleo crudo y gas, pues no parece factible que alguien pueda proponer seriamente que los cuerpos naturales actúen con un objetivo. Por cierto, en nuestro sistema solar todos los planetas giran, pero hay 2, Venus y Urano, que giran en sentido contrario al de los demás. Sería muy interesante que alguien pudiera razonar si esa anomalía se debe a algún propósito. ¿Para qué son todos los astros esféricos y para qué giran? Y si nos preguntamos qué intención puede albergar el bacilo de Koch,
que causa la tuberculosis, la poliomielitis infantil o la malaria, entre otras muchas desgracias de la humanidad, pues tampoco se encuentra una respuesta aceptable. Sería ridículo preguntarse, por ejemplo, si la papa y el maíz albergaban alguna intención al no vivir en Europa ni en Asia durante millones de años. En otro segmento del Summae Theologiae, Aquino sostiene que los astros, las aves, los peces y los animales de tierra fueron creados para ornamentación. Este increíble disparate no puede disculparse diciendo que es producto del pensamiento de los tiempos medievales, pues en la Edad Media había mucha ignorancia, sí, pero también había mucho sentido común. Habría bastado con que Aquino reconociera que había cosas que no sabía o que no comprendía, pero sus ideas preconcebidas pues, no le permitían ver ni la evidencia más evidente. La insólita pretensión de que lo que nos rodea tiene una finalidad y que ésta es servir de ornamentación, o sea, de adorno, equivale a renunciar al entendimiento, de modo y manera que queda explicado cómo y por qué procedimientos el teólogo da forma a sus ideas y se las concede a sí mismo como demostradas en un monólogo sin oposición. Después de comprender esto, pues cualquier argumento de Aquino ha de examinarse con mucho cuidado. El santo teólogo también comete lo que se llama una falacia de implicación recíproca. Como algunas cosas parecen obedecer a una causa, le parece ver propósito en ellas, y entonces deduce que las cosas tienen un objetivo. Es decir, que lo primero implica lo segundo, y lo segundo implica lo primero. Se trata de un razonamiento a todas luces inválido. Y además comete el error de tomar el todo por las partes. Como en su opinión las cosas aisladas tienen un propósito, el universo en su conjunto también lo tiene. Las cosas por sí mismas carecen de significado y propósito. Somos los humanos quienes en nuestras limitaciones y supersticiones atribuimos razones a la existencia de las cosas. ¿Cuál sería la conclusión a la quinta vía? Bueno, sufre muy graves errores de argumentación que hacen que el supuesto razonamiento lógico quede dislocado. Aseverar que las cosas inanimadas actúan siguiendo un plan pues es un desatino gravísimo, sobre todo cuando ni siquiera se entra a desarrollar la hipótesis ni a dar detalles de ninguna clase. Pretender que el motivo de que algunas cosas parezcan adaptarse a las leyes objetivas es que seres sobrenaturales así lo decidieron es una falacia desmesurada, pues la suposición de entidades incorpóreas que habitan fuera de este mundo es una teoría fantástica que desborda los límites de nuestro conocimiento. No podemos inferir la existencia de lo sobrenatural con datos de este mundo, ya que no es posible que nuestra experiencia y nuestra observación nos informen sobre un supuesto mundo inalcanzable donde presuntamente estaría Dios. En efecto, hasta la actualidad nadie ha acreditado la existencia de los seres sobrenaturales benignos y malignos que las diferentes fes involucran desde hace siglos. Probablemente el mayor error de todas las vías se ha deslizado aquí muy sutilmente. Aquí no trata de la supuesta finalidad de las cosas, que según él obran intencionalmente como la flecha dirigida por el arquero. Sin embargo, no especifica cuál es la finalidad que persigue Dios. Si, como afirman las principales tendencias de la fe, se sabe que Dios decide la salvación o condenación de las almas, cabe razonablemente suponer que también se sabrá con qué finalidad lo hace, pues sería muy decepcionante que quien asegure que la creación y el proceso posterior están enfocados a dilucidar quién se salve y quién no, pues ignore con qué objeto. La propia escritura que Aquino considera sagrada arranca con lo que a primera vista parece el principio, la creación del mundo, pero nunca explica lo que en realidad debería haber sido el principio, las razones que impulsaron a Dios a hacer lo que hizo. Está bien claro que si alguna, aunque fuese solamente una de las 5 vías de Santo Tomás fuera correcta e irrefutable, no haría falta debatir más. Y ello tendría una importancia crucial, pues quedaría probado definitiva y públicamente que hay un Dios. También debe tenerse presente que si algún argumento de Aquino hubiera logrado demostrar la existencia de algún ser supremo, habría sido inmediatamente recogido por las diversas fes para afianzar sus respectivos credos. Sin embargo, los alegatos del santo escolástico no han cambiado nada en el mundo de la religión, porque su pretendida demostración es falsa e intrascendente. Y resulta significativo que en los 8 siglos transcurridos desde que Aquino redactó sus 5 vías,
ningún otro doctor de la Iglesia las haya afinado, ampliado o corroborado. La existencia de un ser supremo es algo que no ha admitido, al menos hasta la actualidad, pues demostración por medio de la educación intelectual o lógica. A este respecto, las diferentes fes permanecen en las mismas condiciones de siglos pasados y además completamente empatadas entre ellas, pues ninguna ha conseguido averiguar si está más acertada que las demás. Con arreglo a todo lo que hemos dicho, podemos sintetizar el siguiente análisis del conjunto de la pretendida prueba de Santo Tomás. Ahí les va. La neta del planeta. Acerca de las 3 primeras vías, ¿qué podemos decir? Bueno, en ellas se comienza usando la razón y se concluye aplicando creencias. Se analiza hacia el pasado, pero no hacia el futuro. El argumento básico empleado consiste en el muy manoseado de afirmar que es imposible que los seres, el movimiento, las causas, la materia o lo que fuera se haya creado de la nada. Esta proposición parece irrefutable, pero es una vulgar falacia, pues si Santo Tomás empezara afirmando que es imposible que los espíritus se hayan creado de la nada, lograría una proposición también irrefutable. Sin embargo, el santo italiano solamente razona que como los seres y la materia no se pueden crear solos, forzosamente algo o alguien los ha tenido que crear. Y cuando nos planteamos cuál puede ser el origen de ese algo o alguien que ha creado todo lo demás, entonces sorprendentemente se utiliza el argumento que antes se ha rechazado y se afirma que en realidad sí hay algo que no necesita de nadie que lo haya creado, omitiendo de paso que pudiera haber incógnitas o factores desconocidos. Esta marometa intelectual, equivalente a afirmar que el creador se ha creado a sí mismo o un ente similar, es absolutamente inaceptable en un método racional y no puede tener cabida en un planteamiento que intenta ser lógico. La retórica es de baja calidad y solamente puede causar efecto en quienes están convencidos de antemano o carecen de iniciativa crítica. Y acerca de las vías cuarta y quinta, pues son claramente defectuosas e indignas de un intelecto que se pretende lúcido y brillante. Para juzgarlas no hace falta mucha preparación, pues basta con el buen sentido. Es probable que el mayor error en la concepción de Aquino se haya deslizado en la quinta vía, pues habla de una finalidad o propósito final, pero no menciona cuál es. Desde el punto de vista filosófico, es indispensable deducir qué finalidad y sentido tiene la pretendida salvación o condenación de las almas de la humanidad. De otro lado, se aprecia con claridad que la Summa Theologiae no está concebida para la búsqueda objetiva de la verdad, sino que dando por hecho que ya la posee, dirige la argumentación de modo que encaje con determinadas creencias. Lo que aquí no expone no genera ningún reparo ni crítica solamente cuando se dirige a una audiencia convencida de antemano y que no tiene problemas en aceptar y aplaudir demostraciones de este tipo. Parece oportuno citar aquí una frase de Einstein: la fe insensata es el peor enemigo de la verdad. Bueno, hagamos una pequeña pausa y entonces vamos a enseñarle a Santo Tomás de Aquino cómo podría demostrar la eventual existencia de Dios. ¿Verdad? Yo les tengo el remedio y el trapito. Así es de que si nos está oyendo Santo Tomás de Aquino, que lo dudo mucho, porque no lo he visto en las listas de miembros de la Fosa Escéptica del grupo de Facebook, pues entonces le vamos a explicar aquí cómo demostrar la eventual existencia de Dios después de esta pausa. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente.
Y llegamos a lo que viene siendo el meollo. Ya estoy aquí de regreso en la fosa escéptica. Pablo Jones dice que el universo y las cosas ocurran según un plan implica que exista una mente para planificar, una inteligencia. Suponer eso sin evidencias pues es dogmático. Efectivamente, mi estimado Pablo, tienes la boca atascada de verdad. Bueno, pues ya llegamos al meollo del asunto, al intríngulis, a lo que en México decimos el meritito tuétano. Bueno, ¿cómo demostrar la eventual existencia de Dios? Bueno, la cuestión de fondo reside en que los humanos somos escépticos respecto a cuestiones materiales. Pero no tenemos ninguna dificultad en aceptar lo mágico, ¿eh? De hecho, lo mágico es una necesidad psicológica y un modo de cohesión social. Ambos son probablemente resultado de la evolución. Por eso se puede entender y aceptar que Dios exista como sentimiento o sensación subjetiva de la gente. Naturalmente, pues los sentimientos no pueden ser tratados como si fueran teoremas de matemáticas o de geometría, ni son susceptibles de una prueba objetiva, de modo que la presunta existencia de Dios y de los hechos sobrenaturales que le acompañan queda limitada al ámbito del sentimiento, o sea, personal o colectivo. Los creyentes de las distintas fes dicen a menudo sentir en su interior a Dios, pero esto no puede pasar de ser un sentimiento subjetivo que no es prueba de nada, ni está revestido de una importancia decisiva en este sentido. Pues como es bien conocido, pues los creyentes de una religión no sienten al Dios de otra. Si la existencia de Dios fuera real y objetiva, habría varias maneras de poder averiguarlo y probarlo. Y para eso yo he pensado en las siguientes. A ver, inciso A, apúntenle, deducción intelectual. Nos referimos al procedimiento empleado por Tomás de Aquino. Siempre que se suprimiera lo que sobra, se añadiera lo que falta y se corrigiera lo que está mal, aunque en nuestra opinión este método sería finalmente infructuoso. B. Resultado de milagros, apariciones y revelaciones. Este tema proporcionaría evidencias bien palpables si pudieran verificarse objetivamente los presuntos hechos sobrenaturales. Esta verificación debería iniciarse con la constitución de una comisión investigadora mixta, cosa de dudoso éxito porque previsiblemente las religiones no se pondrían de acuerdo entre sí. Hasta ahora las fes solo reconocen las revelaciones y hechos sobrenaturales que encajan en su propio credo. Inciso C, interrogatorio al demonio. Sí, se alega que cuando Satanás posee a una persona se resiste tenaz y ferozmente a abandonarla, por lo cual un exorcista tiene supuestamente incontables ocasiones para interrogar, discutir o pelear verbalmente con el diablo. Si esto se pudiera contrastar de una manera objetiva e imparcial, Satanás revelaría informaciones de suma importancia, empezando por cuál es el Dios verdadero. En Internet se puede consultar el texto completo de la obra Summa Demoniaca, cuya semejanza con la Summa Theologiae es bien notable, del sacerdote católico y exorcista José Antonio Fortea. Búsquenla. En este compendio de demonología, el autor aporta una serie de pintorescas e inauditas noticias que dice proceden de los muchos demonios con los que afirma haber tenido que lidiar en el curso de sus exorcismos. En otras religiones ha de suceder presumiblemente algo parecido. Este tipo de prueba solamente podría ser contrastada por una comisión o un tribunal investigador neutral y de la máxima seriedad y solvencia. Inciso D. Recopilación de obras y efectos. Nos parece el procedimiento más sólido y fiable, y sin duda el mejor, pues sería fácilmente asequible a toda la humanidad. La historia mundial en los últimos 40 o 50 siglos permite disponer de innumerables hechos contrastados, unas veces venturosos y otros trágicos, cuyo análisis acreditaría una eventual intervención divina. Pues según aseguran las fes más importantes, los dioses intercomunican con la humanidad e intervienen constantemente en nuestras vidas, hasta el extremo de haber tenido hijos con nosotros. El estudio de esta recopilación de hechos de la que hablamos permitiría no solamente deducir de una manera fehaciente si existe una fuerza sobrenatural suprema, sino además adversar otras informaciones de extrema importancia, tales como distinguir cuál de los dioses es el verdadero, cómo y en qué condiciones actúa, o si hay algún pueblo por el que tiene predilección. Hasta ahora nadie ha presentado una recopilación de hechos y obras como la que
estoy hablando ahorita. Esta ausencia resulta muy notable, significativa, ¿no? Posiblemente nunca se llegue a saber con certeza si Dios existe o no, pero todos los indicios apuntan a que la razón está del lado de quienes consideran que lo sobrenatural es algo solamente imaginario. Pues hasta aquí llegó el tema de el santo Tomás de Aquino, este loco con iniciativa. Dice Ricardo de la Peña, yo conozco un viejito que trae a Satanás y el chamuco dentro. Es bien pinche necio y vive ahí por el centro. Pues deberíamos ir a platicar con él, mi estimado Ricardo. Y ya que estamos en el centro, nos podríamos ir a comer a una muy buena cantina que yo conozco. Amigos, el tiempo de esta fosa escéptica se ha terminado. Les agradezco mucho su atención el día de hoy. Nos vemos el próximo domingo. Debido a cuestiones de trabajo estoy imposibilitado de hacerlo entre semana. Y también quiero decirles que a pesar de que tengo trabajo, estoy haciendo los videos de la fosa escéptica. Bueno, los hago ya a muy altas horas de la noche. La fosa escéptica en YouTube. Les pido que se suscriban y que me dejen ahí sus comentarios si les parece, si no, qué quieren escuchar, qué quieren oír, cómo ven el canal, si hace falta que le ponga yo algo, si le quito algo. En fin, vámonos afinando entre todos. Yo quiero que ese canal de YouTube sea algo que realmente se construya a partir de las opiniones de ustedes que me hacen el favor de escucharme. Así es de que sin más, los dejo con esas tareas, ¿no? Suscríbanse al grupo de Facebook, métanse allá a Telegram, que está muy interesante. Suscríbanse en Spreaker, en iVoox, en YouTube y hagan de esta fosa escéptica un grupo ateo de importancia. Porque al final de cuentas, híjole, tengo un montón de planes para nosotros, desde viajes hasta regalos, rifas, etcétera. No, suena como populista el asunto, pero si ustedes les interesa o tienen alguna sugerencia a este respecto, cómo integrarnos más como comunidad atea, ¿verdad? Sería cosa de que la pusieran en los comentarios en estas plataformas que les digo y hacer, bueno, le estoy dando mucha importancia a YouTube porque me gusta mucho hacer esos videos y si los podemos mejorar entre todos va a resultar que van a ser mejor, ¿verdad? Dice Pablo, gracias Alfonso y a todos los escuchas del programa. Un afectuoso saludo desde Uruguay. Muchísimas gracias, mi estimado. Y estamos pendientes con un en vivo ahí en YouTube. A ver si en la semana lo hacemos. El horario pues, es complicado porque muchas veces los que pueden verme están dormidos, como en España y en Europa, y se les dificulta. Pero de todos modos, bueno, queda el en vivo ya grabado, ya no es en vivo. Pero ahí mismo pueden hacer sus comentarios, ¿cómo no? Vámonos al Santo Sepulcro y les armamos un desmadre ahí, dice Ricardo de la Peña. Pues sería cosa de organizarnos. Entonces, saludos hasta allá a todos los de tu familia, mi estimado Ricardo, que hace mucho que no los vemos y los queremos mucho. Y a todos ustedes también. Nos vemos en la próxima fosa escéptica. Síganse cuidando. Los efectos de la pandemia todavía ni siquiera están a punto de resolverse. Así es de que pues hay que seguir teniendo cuidado, aunque ya estemos vacunados. Que les vaya muy bien, pórtense bien, cuídense mucho. Hasta la próxima. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Te esperamos en el próximo capítulo a través de Spreaker, Spotify, Apple Podcasts y iVoox.